De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Queríamos darle las gracias por todas las preguntas que están haciendo. Les recordamos que nuestro hashtag hoy es hashtag Con Todo y Pensini. Estamos conversando, y es una conversación, porque a mí me gusta conversar y analizar con los invitados, porque traen su experticia y su opinión. Y es como estar con ustedes, que nos tomamos una agüita, un tecito y pasamos un rato agradable. Eso me pasa contigo, Jorge, y eso lo percibe la gente. Porque hablamos como hablamos los venezolanos, de tú a tú, sin estar diciendo Adornos y tratando de decir además cosas didácticas. Pero en este caso, anclados al el petróleo, vamos a tener toda la volatilidad. Chévere que suba y cuando baje. Así es, así es. Esa es la parte que no te cuentan de la película. Bueno, hay muchas partes que no te cuentan de la película, ¿no? Primero, el tema del aumento salarial es una cosa perversa. O sea, antes el presidente Maduro, para ir contra la empresa privada, decía exprópiese, ¿correcto? Creo que el presidente Maduro lo que está diciendo es extermínese, porque esto es algo impagable para la empresa privada. O sea, pasaste del expropiese al extermínese. Entonces tú vas a sembrar la alegría de ciertos trabajadores que creen que con 180 millones de bolívares les va a ir bien y evidentemente van a abusar un poco de unas semanas donde el gobierno, porque es bueno que la gente sepa por qué el gobierno puede pagar 180 millones de bolívares, el sector privado no, porque el gobierno tiene los dólares en sus manos y acaba de hacer la devaluación más gigante de la historia de la humanidad desde que Venezuela existe, al pasar prácticamente de la tasa que estaba de DICOM a la tasa de 6 millones de bolívares. Entonces tú tienes más bolívares y con esos bolívares pues puedes hacer política de pagar unos sueldos a tus empleados públicos. El empresario privado que no tiene esos dólares no puede hacer eso de convertir ahora a 6 millones. Te tienes que ganar la vida y no vas a poder pagar como hace una banca, como hacen los hospitales, como hacen los centros de educación, como hacen la mayoría de las pequeñas y medianas empresas que no producen dólares, que venden aquí en Venezuela. Están condenados a desaparecer. Entonces fue un decreto, Pedro, terrible, que ya veremos las conclusiones porque ya le están poniendo parches. Parece que hoy anunciaron que va a haber un cestatique, que no va a ser solo los 180 millones y vamos a esperar. Como te digo, en estos momentos hay que esperarse y yo estoy de acuerdo en que tengamos una calma hasta que salgan las cosas en Gaceta. Pregunta aquí en Twitter Luis Pacheco, que cómo hace él, que vende cauchos y que él tiene más o menos una nómina de 20 personas, 30 personas, si él tiene que presentar esa nómina ahora al Banco del Tesoro y que tiene que decir su know-how y su gente. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, me dicen aquí. Sí, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales abrieron ya una pestañita donde tú reportas al trabajador y el trabajador, que es otra fórmula de control social, porque tú tienes que saber cuál es mi trabajador, si es del sector privado. Entonces, otra vez estás controlando socialmente a quién, porque tú tienes que decir quién es tu nómina, cuál es el sueldo que él tiene, cuál lo tiene. Ellos tienen los datos del Seguro Social, ya saben quién es privado y quién es público, podrían hacerlo perfectamente. Uno de los temas importantes que ha sido en estos 20 años del gobierno chavista, madurista, ha sido la democratización del capital, que le llegue a todo el mundo igual, la socialización, de que todos seamos iguales. Esto no te crea una brecha enorme entre los que cuatro que tengan dólares o que tengan posibilidad de producir moneda dura o que le manden divisas de afuera contra los más pobres. Totalmente, Pedro. Yo creo que acabas de decir, hay dos cosas que estas medidas no se meten de fondo. Son el tema de la hiperinflación, que es la que nos está separando. Los que tienen dólares viven con una mezcla de Prozac con marihuana, como dice Arturo Oliveros. Viven felices, pues, o sea, pueden cambiar todos los meses y están resueltos. Y el que no tiene dólar, ¿cómo vive? Entonces ya marcaste una brecha, pero terrible en estos momentos, donde tú, el que tiene dólares, es un privilegiado y el que no tiene dólares está condenado a ir desapareciendo poco a poco. Y la segunda que no ataca tampoco la rueda de prensa del presidente es que servicios públicos, que cómo va a recuperar la industria petrolera, que cómo le va a dar de comer a una generación que está desnutrida, que ya está formándose desnutrición para el futuro, donde tú ya no tienes posibilidades de ser un país productivo porque la gente no está comiendo bien, que se está muriendo gente en los hospitales. ¿Por qué no tocaste ese tema primero? ¿Y por qué no justificas que precisamente por esa falla que tú tienes es que estás tomando las medidas que estás tomando? Pero reconoce los errores, reconoce que tienes un país que prácticamente ya es un botín, que esto no es un país, Pedro. Esto es un país donde se lo han repartido entre una mezcla de corrupción, de mala gerencia. Entonces lo primero que tú tienes que reconocer para qué es el dinero, porque ahora tú te rascaste, dejaste los vidrios en el piso y resulta que el que va a tener que pagar la fiesta somos todos los venezolanos. Mira, sobre el tema de hiperinflación, es como echarle gasolina al cerro prendido para que se enciende más si tú aumentas los impuestos. Se aumentó el impuesto, el IVA de 12 a 16.
si Maquetó es caro, esto va a ser más caro. Si digan que no, pero eso es Tal cual, eso es lógico, traspasable al público. claro. El impuesto sobre la renta, 1 o 2% al mes, dicen que ahora hay que declararlo antes. Mensual. Cuando tienes un proceso hiperinflacionario, entonces, ¿cómo haces? No has producido ni has vendido, tienes que pagarle más a tus empleados. Y es que esto no tiene sentido, no sé. No, Esto lo hizo una persona que nunca ha manejado una empresa o no sabe cómo es una administración de costos. Esto es el Jurassic Park de la economía mundial. Aquí van a venir, y ya están viniendo, estudiosos de otras universidades, porque posiblemente sea el último fenómeno de hiperinflación que tú veas en la historia de la humanidad. O sea, no es posible que un país petrolero, que un país con los recursos que haya tenido, tenga la hiperinflación que tenemos. Eso ya no se puede ni llegar. O sea, pero además provocada por el gobierno. O sea, tienen que venir estudiosos que paguen, no es que tú les tengas que pagar, es que se tienen que instalar aquí cátedra de hiperinflación en el mundo, donde tienen que venir a ver el último dinosaurio de la historia. Y esto solamente nos ocurre en Venezuela, pero además provocada por el gobierno, como tú señalas. Tenías una hiperinflación, pero además no haces nada para contenerlo, sino que todo lo contrario, la estás acelerando. Las medidas son inflacionarias. Si no, corrígeme. Aumentos de sueldo, aumentos en el IVA, todo eso lo que hace es, pero al mismo tiempo se combina con menos productos. Porque si tú me dijeras que tiene más bolívares en la calle, pero tiene más producción, tú compensas, entonces, oye, más bolívares compra más productos. No, estás matando a la empresa privada que produce y al mismo tiempo pones más bolívares en la calle. Hiperinflación. Y nuevamente el producto estrella, el petro. Tienen desde febrero que Forbes hizo un artículo interesantísimo, si quieres se los paso, sobre el estudio de lo que era la primera cibermoneda que se emite en cualquier país del mundo, sobre unas reservas de petróleo no explotadas y que constitucionalmente no se puede hacer. Sí, es Entonces, yo me imagino, y explícame esto bien porque tú lo acabas de medio explicar, pero para tener la suficiente explicación, que ya no es una cibermoneda, ahora es una moneda, un token, una moneda que está anclado al petróleo. ¿Cómo funciona ahora el petro? ¿Se murió el petro cibernético, la cibermoneda o qué? Mire, ¿por qué se inventa el dinero en el mundo, Pedro? Tú tenías una patilla y yo tenía una naranja. Olvídate que existiera el dinero. Entonces tú me querías cambiar una patilla por una naranja, pero yo entonces te digo, no, mira, la naranja más pequeña y tú me vas a decir la patilla más grande. Y yo no te voy a cambiar una patilla por la naranja porque no es justo. Entonces creamos entre los dos una tasa de conversión, que es el dinero, en los cuales tú le das un valor a tu patilla y yo le doy un valor a mi naranja y los dos transamos tu patilla por mi naranja. Entonces tú me tienes que dar media patilla o 2 naranjas, lo que tú seas, a través del dinero. Lo que acaba de hacer en estos momentos el gobierno es precisamente matar una criptomoneda que las había anunciado que era ilegal, no reconocida por Venezuela, no reconocida por el mundo. En las sanciones de los Estados Unidos está el petro. O sea, una moneda perversa. Ya él la mató. Ahora lo que acabas de creer es simplemente una moneda que le han podido llamar el moriche. Y te digo, simplemente que lo hubieras amarrado. Pero no se estaba minando. Yo he tenido entrevistas con gente muy seria aquí que se está minando. Hay un muchacho de Vargas que tiene 16 años, otro 18 que está minando otras monedas y que se va a utilizar. ¿Sí? Lo mataste porque ahora, ¿qué valor tiene el petro? Si ahora tú ya no sé si es una moneda de referencia para darme el precio del petróleo, pues ya tiene un precio. Ahora le acabas de poner un precio al petro, que es el barril de petróleo. Entonces no lo mines, porque tú no vas a minar una cosa que vale $60 el barril. Ya lo que estás minando tiene otra cosa, otro valor. Entonces, ¿cuál es el petro correcto? ¿Aquel o este? Bueno, tú sabes que en los mercados uno tiene que ver cuando uno maneja acciones, commodities, cualquier tipo de transacción financiera, bonos, como han tenido la gente de PDVSA, tú tienes que ver el mercado de dos lados, cuando sube y cuando baja. Entonces, pero esto sería una maravilla si de repente sube el petróleo de 60 a 120. Ojalá. Pero si baja, porque ha bajado 50, 40, 30. ¿Qué pasa con ese lado del mercado? No lo están viendo. Esa es la historia que no cuentan. Le vas a quitar el salario a los trabajadores. Tú estás ganando ahora medio petro y si el petro baja, porque es una tasa de referencia, si el barril de petróleo baja ahora, que Dios no lo quiera, entonces les dice a tus trabajadores que hoy empiezan a ganar menos, con hiperinflación. Hoy se hablaba que no cuenta, que decían de que no era $60, lo habían puesto el precio del petróleo un poquito más arriba, por si acaso baja. Pero ¿qué pasa si el petróleo que estaba en 15, en 5, en $8? 15, o sea, 10. ¿Cuál es ese margen? ¿Dónde está esa explicación matemática para ver los ingenieros financieros de ver cómo se calcula eso? ¿Por qué la gente no se amarra al petróleo? Porque el petróleo es volátil por definición. El commodity más volátil de todos. El oro hoy en día tuviste la bajada que se ha metido, pero es mucho más estable. Sí, porque el otro depende de situaciones políticas, geopolíticas, guerra. El dólar el petróleo no está en la mitad de Nueva York. El petróleo está en Irán, en cualquier Arabia país Saudita, de la OPEP o no OPEP, Rusia, lo que sea. Está bien, me están ya regañando que tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos con Jorge Roy aquí en Con Todo y Pensillo.